día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuernos de carnero delante del arca de Jehová. El verso 15, para avanzar un poco, dice: al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. El verso 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, dice la palabra de nuestro Dios. Así que vemos que el arca del pacto va ahí, van los sacerdotes tocando trompeta, hermanos. En ese momento Dios había dicho que una vez que dieran una vuelta por 6 días, el 7º día darían 7 vueltas, y entonces tocaría la trompeta, el pueblo gritaría, y entonces los muros caerían. Vemos que cosas poderosas, hermanos, de alguna manera sucedieron cuando el arca del pacto estaba presente. Pero algo que nosotros vemos, regresando a 1 de Samuel, hermanos, allá en el capítulo 4, nos damos cuenta que por la desobediencia del pueblo, como habíamos hablado, hermanos, por en cierta manera su poco interés, como habíamos estado mencionando, algo que ellos de alguna manera hacían como ellos querían, porque usted puede ver en Jueces capítulo 17, verso 6, y este versículo siempre me ha llamado mucho la atención, porque dice, Jueces capítulo 17, verso 6, dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ellos decían: bueno, yo voy a hacer esto, así a mí me parece que eso es lo correcto. Hacían, cada uno, hermanos, hacía como quería, como decíamos, como normalmente se dice, como le daba la gana, así de esa manera, hermanos. No había temor a Dios, cada uno hacía como bien le parecía. Eso le parecía bien a esa persona y lo hacía. Y vemos, hermanos, que por esta causa, por esa desobediencia, por esa falta de comunión con Dios, esa falta de entrega, esa falta de interés, hermanos, nuestro Dios, vemos que la presencia de Dios realmente no se encontraba entre ellos. Por eso fueron derrotados por los filisteos. 4,000 hombres, como vimos, fueron heridos en aquel momento. Y entonces, hermanos, miren hasta dónde llegó la mentalidad del pueblo en aquel tiempo. Ellos dijeron: bueno, ¿por qué no mandamos traer el arca del pacto hasta este lugar? Y así, entonces, Dios va a estar en medio de nosotros y nos va a dar una gran victoria. Ellos creían que con eso era suficiente, hermanos. Realmente no es así. Realmente necesitamos la misma presencia de Dios. Muchas personas, hermanos, de alguna manera, sin darse cuenta, y usted sabe esto, a veces ciertas cosas imágenes que se han hecho, ideas que se han hecho de cómo es nuestro Dios, de pronto traen algo en la cartera, creyendo que eso es traer la presencia de Dios. Trayendo una imagen o algo así, o muchas veces en el cuello, hermanos, eso no es traer la presencia de Dios. El pueblo llegó a pensar: si traemos el arca aquí, entonces la presencia de Dios va a estar en medio nuestro, y entonces vamos a tener la victoria sobre nuestros enemigos. No, hermanos, a nuestro Dios no lo podemos traer solamente así. Personas creen que lo traen en el carro, personas creen que lo pueden traer en la cartera o en el cuello. No, a Dios hay que traerlo en nuestro corazón, hermanos. La presencia de Dios tiene que estar en nosotros, como el Señor Jesús dijo, hablando de su Espíritu, dijo que Él estaba entre vosotros, le dijo a sus discípulos, y estará en vosotros. Así, hermanos, que nuestro Dios esté en cada uno de nosotros. Cuando esto sucede, hermanos, vemos que sí,
efectivamente mandan traer el arca, está en aquel lugar. Ellos en cierto momento sienten gozo, sienten alegría. Ellos dicen, ahora sí vamos a poder vencer a los filisteos, vamos a poder vencer a nuestros enemigos, ahora sí lo vamos a poder hacer. Hermanos, el griterío que se escuchó fue tan grande, fue un estruendo tan fuerte, el alboroto que se hizo en aquel momento, hermanos, fue tan grande que los filisteos alcanzaron a escuchar lo que estaba sucediendo en el campamento de Israel. Y ellos, en cierta manera, cuando se dan cuenta de esto, llegaron a tener temor, llegaron a pensar que todo estaba acabado para ellos, porque ellos dijeron, bueno, ahora está en medio de ellos el Dios Todopoderoso que los libró de Egipto trayendo aquellas plagas. Ellos sintieron temor en aquel momento, como nos dice la Escritura. Y vemos, hermanos, que lo que sucede en ese momento, hermanos, es que ellos pensaron que iban, hablando del pueblo de Israel, que iban a tener la victoria, y los filisteos pensaron que iban a ser derrotados. Y lo que sucede después, hermanos, realmente nadie se lo hubiera imaginado, nadie. En aquel momento nadie hubiera pensado lo que iba a suceder. Porque ellos, el pueblo de Israel, estaban confiados, ahora pensaban que la victoria estaba garantizada. Y los filisteos tenían temor. En cierta manera, pensando en cuanto a la lógica, diríamos, bueno, el pueblo de Israel nuevamente va a obtener la victoria, pero realmente no fue así. Todo fue diferente, hermanos. Tristemente en ese día murieron muchos hombres del pueblo de Israel. 30,000 hombres, dice la Escritura, murieron en ese día. No solamente eso, sino que los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, dice la Escritura, que fueron muertos. Y por si esto fuera poco, el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Algo que nadie se hubiera imaginado. Bueno, la Escritura nos dice allá en 1 Samuel, capítulo 4, verso 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Tristemente, hermanos, Israel fue vencido. Un pueblo que estaba destinado a las victorias. Dice la Escritura que Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada. Y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, dice la Escritura. Vemos que lo que sucede ahí es triste, hermanos. Ahí pasa algo que, como mencioné antes, nadie se hubiera imaginado. Ahí hay una gran mortandad, 30,000 hombres de a pie, Ofni y Fines muertos, hermanos, y el arca ha sido tomada. Aquello que de alguna manera para el pueblo representaba la presencia de Dios, representaba grandes victorias, había sido tomada por sus enemigos. La Escritura dice que un hombre de la tribu de Benjamín, un benjaminita, él pudo huir y llegar hasta donde estaba el pueblo, allá en aquel lugar, esperando con angustia lo que estaba sucediendo allá en la batalla. Muchos de alguna manera estaban preocupados, estaban pensando en lo que estaba sucediendo en la batalla. Y vemos, hermanos, que él viene y le dice al pueblo. Y entonces ellos de alguna manera comienzan también a llorar desconsolados, a expresarse en cierta manera, a tal grado que Elí también, el sacerdote, llega a escuchar en aquel momento lo que está sucediendo. Y dice la Escritura que viene este hombre, él le pregunta qué es lo que ha sucedido, y él le da las noticias de lo que había sucedido en aquel momento. La palabra de nuestro Dios nos relata esto y vemos cómo él viene y le dice lo que sucedió en aquel momento en la batalla. La palabra de nuestro Dios dice allá en el verso 12, y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al campamento, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó.
Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí, y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años, dice la palabra de nuestro Dios. Así que vemos, hermanos, cómo él viene y da las nuevas, y esto lleva a que el sacerdote, hermanos, en su angustia se vaya hacia atrás. Cuando él cae, dice la Escritura que se desnuque, él quedó muerto en ese momento, y hermanos, lo que sucede posteriormente es que la nuera de él también en ese momento estaba, como dice la Escritura, estaba embarazada, a punto de dar a luz. Y cuando esto sucede, hermanos, y ella escucha acerca de lo acontecido, de cómo el pueblo había sido derrotado, de cómo el arca había sido tomada, su suegro había muerto, su esposo había muerto, y dice la Escritura que en aquel momento, hermanos, todo esto llevó a que de repente le vinieran los dolores del parto en ese momento, y que ella diera a luz antes del tiempo. Y cuando esto sucede, hermanos, dice la Escritura que ella dio a luz, pero al mismo tiempo, hermanos, mientras ella daba a luz, ella murió. Ella ya no, en cierta manera, no respondía. Lo único que ella, en cierta manera, alcanzó a decir fue el nombre de aquel niño. Y vemos que en ese momento, hermanos, cuando esto sucede, y nace el bebé, ella dice Icabod. Ella llamó el nombre de su hijo Icabod, y esto lo hemos mencionado cuando hablamos acerca de la importancia de los nombres y el significado de ellos, porque ella en ese momento le da el nombre a su bebé y dice Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Israel. El pueblo de Israel se había quedado sin gloria, sin la presencia de Dios. Esto, hermanos, en cierta manera era de grande angustia en medio del pueblo. Icabod, sin gloria. Hermanos, es triste ver en cierta manera que habían sido derrotados, habían sido perseguidos en ese momento, habían huido, todo en cierta manera se había acabado. Y cuando nace el bebé, ella dice Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Israel. Se habían quedado sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios. Y esto, hermanos, en cierta manera lo mencionamos para que usted y yo reflexionemos cada día. Ver cómo un pueblo, hermanos, el cual sin duda había recibido las promesas de tener la presencia de Dios, se habían quedado sin gloria, sin la presencia de Dios. Alguien que en cierta manera vemos en este tiempo, hombres como hemos hablado, mujeres que un día sirvieron a Dios, que un día se entregaron a Dios, tristemente, hermanos, ahora se han apartado de los caminos de Dios. Y no digo esto, hermanos, como para escandalizarme de ellos, o no lo digo con el fin de juzgar a nadie, porque realmente no es así. Tenemos que orar por ellos, tenemos que pedirle a Dios que los restaure, que los levante. Pero sí es triste ver hombres que de alguna manera, mujeres que de alguna manera, hermanos, experimentaron la gloria, el poder de Dios, ahora verlos sin gloria, sin el poder de Dios. Verlos de alguna manera alejados de los caminos de Dios, personas que ellos disfrutaron, hermanos, en ciertos momentos de la presencia de Dios. Pudieron experimentar, hermanos, sentir ese poder de parte de nuestro Dios. Se gozaron en su presencia, alabaron a Dios con todo su corazón, y tristemente, hermanos, se han apartado de los caminos de Dios. Sin gloria. Ahora es triste ver, hermanos, cómo sucede.
las cosas. Por eso cada uno de nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. La palabra de nuestro Dios nos dice que el pueblo en ese tiempo hacía cada uno como mejor le parecía. Esa es la forma, hermanos, de alejarnos de la presencia de Dios. Nosotros ya no nos conducimos según nos parece, sino según la voluntad de Dios. La palabra de nuestro Dios nos relata, hermanos, como en ese momento ellos se quedaron ya sin esperanza, hermanos. Como usted y yo sabemos, el capítulo siguiente nos relata que los filisteos realmente la pasaron muy mal, hermanos, por haberse llevado el arca. Ellos sí, de momento estaban contentos, estaban alegres, ellos creyeron que habían tenido en cierta manera la victoria, no solamente sobre el pueblo, sino también sobre nuestro Dios. Ellos llevaron el arca, como sabemos, al templo de Dagón, y usted conoce lo que dice la Escritura. La palabra de nuestro Dios nos relata cómo ellos, cuando lo dejaron ahí delante de su Dios Dagón, una estatua que ellos tenían ahí a quien adoraban. La palabra de nuestro Dios nos dice que cuando regresaron los filisteos ahí a ver lo que vieron, hermanos, no se lo esperaban. Su estatua, su Dios, estaba inclinado hacia el arca del pacto, hacia la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así, hermanos, cuando ellos de alguna manera pudieron pensar que habían tenido la victoria sobre nuestro Dios, no, la tuvieron sobre el pueblo por su desobediencia, pero nuestro Dios sigue siendo el Todopoderoso. Aleluya, nuestro Dios sigue siendo aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahí estaba, hermanos, de alguna manera, postrado. Y usted sabe que posteriormente sucedió que después estaba sin brazos, sin cabeza. Por eso cantamos ese canto de Capitó a Dagón, Dios de los filisteos. Cortándole las dos manos, lo redujo en vanidad. Porque así fue nuestro Dios. Hirió a los filisteos, hermanos, a tal grado que tuvieron que regresar el arca al pueblo de Dios, enviarla para allá, porque lo que estaba sucediendo entre los filisteos era fuerte, hermanos. Habían salido tumores a ellos, habían sucedido cosas tristes a la vida de ellos. Tuvieron que regresar el arca. Pero aquí lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que hombres que en cierta manera experimentaron la gloria de Dios, ahora estaban sin gloria, sin la presencia de Dios. Y déjenme decirles, hermanos, que no hay nada más triste que no sentir la presencia de Dios. No hay nada más angustiante que no sentir la presencia de Dios, sobre todo cuando hemos experimentado de alguna manera cómo Dios se ha movido en nuestras vidas. Hemos sentido el poder de Dios, hemos sentido cómo Dios ha tocado nuestros corazones. Y si por alguna razón, hermanos, no sentimos la presencia de Dios, eso es angustiante, eso es desesperante, eso es triste. Pero creo, hermanos, que sin duda, de alguna manera, Dios nos habla para que usted y yo cada día nos esforcemos, como hemos hablado, por buscar la presencia de Dios. Amén. Ninguno de nosotros quisiéramos llevar ese nombre sin gloria, sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que quiere el adversario, alejándonos cada día de las cosas de Dios, para que después pueda decir, mira, ahí no va a decir realmente, allá va fulano de tal, sino él puede decir, allá va Icabod, que quiere decir ya no tiene la gloria de Dios, ya no disfruta de la presencia de Dios. Es triste, hermanos, eso, pero yo creo que sin duda Dios tiene el poder para levantarnos y restaurarnos en este día, amén, cuando amén. nosotros le buscamos con todo nuestro corazón. Amén, hermano. Es algo que tenemos que esforzarnos Aleluya. cada día, hermano. Nuestra hermana Juanita el día jueves hablaba de la importancia de ser agradecidos, y créanme que tocó mi corazón, y yo creo que los que estuvimos aquí pudimos en cierta manera disfrutar de la presencia de Dios. Aleluya. Ella hablaba de cómo todos hemos recibido bendición de Dios en este lugar. Todos hemos recibido milagros de parte de Dios. Hemos recibido perdón de pecados de parte de nuestro Dios. Y mencionaba acerca de los 10 leprosos. Así como los 10 recibieron sanidad,
Así todos en este lugar hemos recibido grandes cosas de Dios. Y cuando regresó aquel hombre samaritano, el Señor Jesús dijo, ¿y los otros dónde están? ¿No son 10 los que han sanado? ¿No son 10 los que han recibido su milagro? ¿No son 10 los que han recibido perdón de pecados, por así decirlo? ¿Y los demás dónde están? ¿Dónde están? Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que, en cierta manera, preocuparnos y ocuparnos en las cosas de Dios. Que la gloria de Dios no se vaya de nuestras vidas. Y no es que Él se quiera ir, hermanos, sino que muchas veces, por eso la Escritura nos dice, y no contristéis al Espíritu. No tenemos que contristar al Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que buscar, tenemos que, en cierta manera, anhelar. Yo creo que en los matrimonios, hermanos, cómo se siente la esposa si su esposo como que ya no la toma en cuenta, como que no la busca, como que no le da su lugar, como que en cierta manera no está al pendiente de ella, o algo así, se va a sentir como que realmente no le importa, ¿cierto o no es cierto? O viceversa, hermanos, si su esposo, si usted no le cocina, si no lo atiende, si no, en cierta manera no está al pendiente de él, él va a sentir como que realmente él no es importante para su vida, no es importante para usted. Así nuestro Dios, hermanos, si nosotros no le damos el lugar a Él, si nosotros no le buscamos, si para nosotros, hermanos, realmente no es importante, realmente es decirle a Él que no nos importa tanto. Y eso va llevando a que contristemos el Espíritu y nos vayamos alejando más de las cosas de Dios. Y créame que eso es lo que quiere el adversario. Que la presencia de Dios se vaya yendo de nuestras vidas para señalarnos y decir, mira, ahí va un Icabod. ¿Qué quiere decir? Sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos por buscar más y más y más de nuestro Dios. Y si de pronto, hermanos, hemos sentido que ya no sentimos la presencia de Dios. Mire, hermanos, algo que uno puede ver. Como dice la Escritura, si nosotros nos humillamos, si nosotros le buscamos, si nosotros le buscamos con todo nuestro corazón, si nosotros le pedimos perdón, si nosotros realmente hablamos con Él y le decimos que queremos sentir nuevamente su presencia, Dios lo hace, Dios nos escucha, Dios es grande en misericordia. Algo que uno puede ver, hermanos, es que cuando realmente le buscamos con todo nuestro corazón, Él lo va a hacer, Él va a responder, Él va a hacer grandes milagros en nuestra vida. Así el enemigo haya hecho estragos, nuestro Dios es el Todopoderoso. Hermanos, la Escritura nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Lo que tenemos que hacer es buscarle con todo nuestro corazón. Usted sabe cómo Sansón también fue humillado por los filisteos. Le sacaron los ojos, lo encadenaron, lo metieron a la cárcel, hermanos. Lo pusieron a moler ahí en un molino, con los bueyes a dar vuelta en aquella piedra, por la fuerza que él tenía. Vemos cómo, hermanos, él fue, en cierta manera, un hombre que también experimentó la gloria de Dios, el poder de Dios. Y usted sabe esto, hermanos, porque cuando venían sus enemigos, los filisteos, él en un momento tomó una quijada de asno y mató a los filisteos. En otro momento tomó las puertas de la ciudad y se las echó encima para escapar de sus enemigos. Hermanos, vemos que este hombre llamado Sansón experimentó la presencia de Dios, la gloria de Dios, el Espíritu de nuestro Dios había venido sobre su vida y había hecho grandes cosas, matando a un león, hermanos. Este hombre, en cierta manera, podemos ver que experimentaba, hermanos, como el Espíritu de Dios venía sobre su vida. Pero por su desobediencia, por apartarse, por estar buscando el pecado, dice la Escritura, que en aquel momento él pensó que se escaparía de mano de los filisteos como las otras veces. Él pensó que iba a tener la victoria como lo había hecho en otros momentos. Pero dice la Escritura que la presencia de Dios ya se había apartado de su vida. Y él ni siquiera se había dado cuenta, porque dice la Escritura, y él no lo sabía. No se había dado cuenta que la presencia de Dios, hermanos, ya no estaba en su vida. Y él pensó, así como he tenido otras victorias,
así como Dios me ha ayudado, así como Dios me ha sacado adelante, como Dios me ha levantado, así va a ser esta vez. Pero gran sorpresa que se llevó, porque dice la Escritura que en ese momento vinieron los filisteos. Y esta vez, hermanos, la presencia de Dios ya no estaba en su vida. Era un hombre sin gloria, sin la presencia de Dios. La había experimentado, sí. La había sentido, sí. Había hecho grandes cosas por el poder de Dios, sí. Pero ahora, hermanos, miren, fue apresado, fue llevado sin fuerzas, ahí por sus enemigos. Le sacaron los ojos, lo encadenaron, como dijimos y como dice la Escritura en el libro de Jueces. Lo llevaron a la cárcel. ¿Y sabe qué hacían sus enemigos, los filisteos? Se reían de él. En una ocasión, haciendo gran fiesta, dijeron: manden traer a Sansón para que nos divierta. Ellos veían a ese hombre, hermanos, ahora muriendo ahí. Un hombre que había hecho grandes estragos hacia los filisteos. Ahora lo veían ahí, hermanos, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas en aquel lugar. Y los filisteos se reían de él, decían: mira, ¿a poco ese era aquel hombre que hizo tantas cosas contra nosotros los filisteos? Mira, míralo ahora cómo está. Eso es lo que quiere el adversario, que los creyentes no sientan la presencia de Dios, que aquellos creyentes, hermanos, que de alguna manera le sirvieron de una manera grande, ahora estén apartados de los caminos de Dios, para que él pueda decir: mira, ¿a poco aquel era aquel hombre que hacía esto? Aquella mujer era aquella mujer que hacía esto para la obra de Dios. Míralos ahora dónde están, afuera de los caminos de Dios. Eso es lo que quiere el adversario. Pero usted y yo sabemos, hermanos, cómo en aquel momento Sansón, al darse cuenta de la situación, ver todo lo que había sucedido, él hizo una oración que sin duda fue poderosa y fue escuchada por nuestro Dios. La Escritura lo relata ya en el libro de Jueces, capítulo 16. En el verso 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, hablando de los filisteos, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que lo guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres. Todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. O sea, las ofensas que le estaban haciendo, cómo lo estaban maltratando, cómo lo estaban humillando. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas en medio de sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida, dice el Espíritu. Así que este hombre, hermanos, en ese momento, al ver la situación, al ver cómo sus enemigos se burlaban de él hizo una oración y dijo: Señor, te ruego que te acuerdes de mí y me fortalezcas una vez más. Así que en este día, hermanos, si usted ha dejado de sentir la presencia de Dios, podemos venir hasta este altar y decirle: Señor, te ruego que me fortalezcas una vez más, que me ayudes a levantarme una vez más, que me ayudes de alguna manera a volver a sentir tu gloria, tu presencia, tu Santo Espíritu moviéndose en mi vida. Yo no quiero que cuando el enemigo me vea, diga: mira, ahí va uno sin gloria, sin mi presencia, en la presencia de Dios.
Ninguno de nosotros queremos eso para nuestras vidas, porque no hay nada más triste que dejar de sentir la presencia de Dios. Vamos a ponernos de pie. Si durante un tiempo te has sentido alejado de los caminos de Dios, como que ya no sientes la presencia de Dios como antes la sentías, este es el momento para venir hasta este altar y decirle: Señor, fortaléceme una vez más, levántame una vez más, ayúdame una vez más, porque todavía sigo teniendo el mismo deseo de servirte, el mismo deseo de sentir tu presencia, el mismo deseo de llenarme de ti. Siempre que pienso en estas cosas, no puedo dejar de recordar lo que nos dice en el libro de Miqueas, en el capítulo 7, verso 8, cuando dice: si tú, enemiga mía, no te vuelves de mí, no te alegres de mí, porque aunque caí, he de levantar. Ese tipo de creyentes es los que nuestro Dios necesita. Aquellos que de alguna manera pueden reconocer y decir: es verdad, tal vez he caído, pero me voy a levantar. Me voy a levantar en el nombre del Señor Jesús. Y voy a ver las grandes victorias que Él tiene preparadas para mí. No se trata solamente de traer el arca y sentir que con eso tendremos la victoria. No, se trata de tener la misma presencia de Dios en nuestra vida. Y Él está aquí para llenarnos en esta tarde. Este altar está abierto, hermanos. Si anhelas sentir la presencia de Dios, Él está en nuestro lugar. Cada uno de nosotros tenemos el gran privilegio y la gran bendición que Él nos da de llenarnos de su presencia. Y si te has estado llenando, síguelo haciendo. Que la gloria de Dios siempre esté sobre tu vida. Que la presencia de Dios siempre esté sobre ti. Solamente recuerda esos momentos en los cuales sentías la poderosa presencia de Dios en tu vida, esas grandes caricias. Dios no ha terminado con nosotros, hermanos. Dios no ha terminado. Todavía tiene grandes cosas para nosotros. Que siempre su presencia esté sobre nuestras vidas. Su Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros.